glorificado y mortal, fuera de las manifestaciones temporales de Dios y fuera de la revelación neotestamentaria de Dios en Cristo. Creemos que las referencias escriturales a los ojos, las manos, los brazos, los pies, el corazón y en otras partes del cuerpo de Dios son ejemplos de un lenguaje figurativo para que nosotros podamos entender e interpretar la magnificencia de Dios. Dice, Dios inclinó sus oídos. Es una interpretación para nuestra mente finita poder entender la magnitud de Dios. ¿Sí? Dios no tiene mano, Dios no tiene oído, pero Dios es espíritu. Pero la Biblia nos narra, ¿sí?, expresiones así para poder entender. Dios se inclinó, dice, escuchó nuestra oración. Dios es espíritu, ¿sí? Bien, creemos que la referencia escritural a los ojos, las manos, los brazos, los pies, el corazón y otras partes del cuerpo de Dios son ejemplos de un lenguaje figurativo o antropomórficos, interpretaciones de que lo humano, en términos de lo humano, para que el hombre lo pueda entender, comprender e interpretar, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, ¿sí? Bien. El soplo de aliento de Dios no consistía en partículas literales emitidas por gigantescas narices celestiales, sino el fuerte viento oriental enviado de Dios para abrir el mar rojo. Al soplo de tu aliento se amontonarán las aguas, se juntarán las corrientes como en un montón, los abismos se cuajarán en el medio del mar, dice Éxodo capítulo 15, verso 8. Entendió Moisés su mano sobre el mar, extendió, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar seco y las aguas quedaron divididas. Es lo que la Biblia nos dice en Éxodo, esa experiencia que vivió Moisés en Éxodo 14, 21. Lucas 16, 22 al 31 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males por ahora. Este es consolado aquí y tú atormentado. En ese periodo, la muerte había un espíritu. No es como ahora, porque ahora verdaderamente Dios cuando resucitó llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando el Señor muere esos 3 días, el Señor cambia ese estado donde estaba el seno de Abraham. Sí, ahora vamos a su presencia. Todo nuestra alma está presente, está consciente. Ahora, el alma del impío está también de una manera consciente, pero en un lugar de tormento. Nosotros estamos en paz, descansando, durmiendo en el Señor, pero estamos conscientes, ¿sí? En las otras personas que mueren sin Cristo están conscientes, atormentados, esperando el juicio. Es lo que la Biblia, lo que se te puede interpretar sobre este pasaje bíblico. En ese periodo estaba el seno de Abraham, donde iban aquellos hombres como Abraham, y todos aquellos que estaban en comunión con el Señor, ¿sí? Y luego lugar de tormento, que había un espacio que nadie podía pasar de un lado a otro, es lo que especifica el Señor. Esto algunos dicen que no es real. Sí es real porque la Biblia nos habla de nombres. Cuando habla de Lázaro y también Abraham, está hablando algo que sucedió, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Seguimos adelante? ¿Vamos bien hasta ahora? Amén, sí. Amén. Amén, pastor, amén. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, profetas tienen, óigalo. Entonces dijo, no, padre Abraham, porque si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. ¿Sí? El Señor ya había dejado su palabra, de manera tal que la gente estaba demandando algo que ya ellos lo tenían cercanos, porque el Señor había dejado los profetas, ¿sí? Lo mismo en este tiempo el Señor dejó la iglesia para que la iglesia pueda propagar, difundir, predicar, anunciar
su precioso nombre, la sana doctrina, el plan de salvación a las almas. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la voz de Cristo, en los pies de Cristo, sí, es el cuerpo de Cristo, sí, es Cristo nosotros la esperanza en gloria. Somos el templo de Dios y la misión nuestra es predicar su palabra, el plan de salvación y la unicidad de Dios a todas las personas. Por lo tanto, por eso nosotros creemos que la palabra del Señor es profética, ya está la profecía dada. Por eso hoy en día nadie se levanta, está profetizando y alguien muchas veces dicen como distintas denominaciones. Ya la palabra del Señor ya está revelada, ¿sí? Y tenemos la profecía revelada que es la palabra del Señor, ¿sí? Bien. Seguimos entonces mirando sobre este tema. Amén. Dios es omnisciente que todo lo sabe. Sí, es importante esto conocer, porque hay personas que muchas veces hacen cosas por aquí, por allá, y debemos tener presente, cuando más podamos tener lectura de la Biblia, más conocimiento, más interpretación de la Biblia, y conocer todos los atributos de Dios, entonces vamos a atender y vamos a vivir mucho mejor, llevando una vida en santidad, en orden, y vamos a estar viviendo de una manera solemne y respetuosamente sirviendo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, todo lo sabe. Lo que no sabe mi esposa, mi esposo, mis hijos, aquel vecino, Dios lo sabe todo. ¿A dónde miré de tu presencia? Dijo el rey David. Si él está en todos lados, Dios es omnipresente, todo lo sabe. Él conoce lo íntimo de nuestro corazón. El Señor mismo, cuando estuvo manifestado en carne, él conocía por qué cavilaba vuestros corazones estas cosas. Le hablaba el Dios manifestado en carne. Ellos lo veían humano, pero Dios conocía las intenciones de sus corazones. ¿Sí? De la misma manera, ese espíritu que el Señor manifestaba, también lo tenía la iglesia primitiva y también lo puede tener hoy en día la iglesia que somos nosotros. El apóstol Pedro tenía, y como los apóstoles, Dios le revelaba y conocía las intenciones del corazón. El caso de Ananías y de Zafira, Dios le revela por el Espíritu y le dice por qué Dios lo amonesta a través de Pedro, Ananías y Zafira. Ustedes saben que ellos habían encubierto un dinero y vinieron a profesar que estaban entregando todo lo que habían vendido porque querían congraciarse. Sin embargo, el Espíritu Santo estaba allí en Pedro y pudo descifrar lo que había en su corazón. Y por espacio de 3 horas había quedado viudo uno de ellos. La Biblia lo dice. Y ustedes saben el juicio que cayó. ¿Por qué? Todo eso causó un gran temor para que el pueblo del Señor, la iglesia primitiva, tuviera un entendimiento y fueran reverentes delante de la presencia de Dios en todo hecho y en toda palabra. Debieran practicar verdaderamente la sinceridad ante los ojos de Dios. Y esto es muy importante porque Dios necesita la sinceridad, porque de esta manera vamos a honrar a Dios y vamos a ser exhibidos para que Dios pueda confiar y podamos propagar y difundir la siempre y poderosa palabra, ¿sí? Job confesó, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando lo supo Job, porque él dijo que el de oída lo conocía, no lo conocía como debemos conocerlo. Verdaderamente todavía nosotros y muchos no lo conocemos como debiéramos conocerlo. ¿Cómo podemos conocerlo, entenderlo, interpretarlo? Leyendo las Escrituras. Jesús lo dijo en San Juan 4:39, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuanto más lectura, más enseñanza bíblica, más conocimiento, más sabiduría, más inteligencia espiritual vamos a tomar en nosotros y conservarla para poder entender los propósitos del Señor, ¿verdad? Así como la omnipresencia, la omnisciencia es un atributo que pertenece solamente a Dios. Es el único y sabio Dios, como dice Timoteo 1:17. El diablo no tiene, el diablo no es como el Señor. El Señor tiene todos los atributos.
El diablo no puede estar en todos lados, los demonios no pueden estar en todos lados. Sin embargo, Dios sí. Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Sí? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, allí está el Señor. ¿Sí? Por lo tanto, el enemigo no puede estar en todos lados. Dios sí, porque es omnisciente, todo lo sabe y omnipresente. La Biblia no identifica ningún otro ser quien es capaz de leer todos los pensamientos del hombre, predecir el futuro con certeza o conocer todo lo que hay de conocer. Todo lo demás es un engaño, es una mentira de mucha gente que profesa tener ciertos dones de Dios, ¿sí? Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esa gente. Dios es omnipotente, es todopoderoso, se identifica como el todopoderoso y la Biblia nos dice en Apocalipsis 1:8, Jesucristo nos está hablando del Señor Jesucristo, el todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y nosotros podemos mirarlo en Génesis capítulo 17, verso 1, 35 al 11. Tiene todo el poder que existe y ningún ser puede ejercer sobre cualquier poder a menos que Dios lo permita. Nadie puede ejercer el poder de Dios a menos que Dios lo permita y solamente a su iglesia, aquella que tiene comunión y aquella que tiene fe. ¿Cómo se puede ejercer el poder omnipotente del Señor? Ejercerlo, administrarlo a favor de las almas para salvación, para sanidades y milagros. De la misma manera lo vio el Señor en aquellos 4 que trajeron a su amigo imposibilitado. Ellos tenían fe y Dios vio la fe de ellos y por la fe de ellos fueron sanos. Por eso cuando la iglesia adquiere y practica la lectura bíblica, va a adquirir, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No solamente la leemos, la podemos oír. Hay muchos medios para oírla y aún nosotros repetirla y escribirla y oírla. ¿Para qué? Para retenerla. De esta manera acrecienta nuestra fe. Y por esa fe nosotros podemos administrar y por esa fe Dios puede salvar a las almas de la manera como hoy en día estamos sentados nosotros en este lugar porque alguien con fe nos predicó su palabra. Amén. Y pudo Dios obrar en nuestra vida. Nuevamente, solo Dios omnipotente, pues solamente un ser puede tener todo poder. 1 Timoteo 6:15 lo describe a Dios como el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Los santos de Dios en el cielo proclamarán aleluya, Apocalipsis 19:6, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Dios describe hermosamente su gran impotencia en Job, capítulo 38 al 41. Amén. Ahora la Biblia dice que Dios es eterno, es inmortal y perdura para siempre. ¿Sí? El texto que hemos leído nosotros sabemos que el Hijo de Dios, 1 de Juan 5:20, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Dios es eterno, inmortal y perdura para siempre. El eterno Dios es tu refugio, escribe Dios a través de Moisés, Deuteronomio 33:27, y acá abajo los brazos eternos, él echó delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Luego Isaías es uno de los profetas que nos habla sobre mucho sobre la divinidad del Señor, cuando nos habla sobre, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro llamará su nombre. Como toda persona necesita a alguien admirar, necesita un consejero, necesita un Dios fuerte, necesita un Padre eterno y un príncipe de paz. Y todo eso lo tenemos nosotros, porque todo eso está en Jesucristo. Él verdaderamente lo que hizo con nosotros, lo que vemos y lo que vamos a ver, verdaderamente es admirable. No hay otro mejor como nuestro Dios como consejero. Su palabra nos aconseja, nos instruye. Y también no hay Dios fuerte como Él. Es el único como Dios fuerte y no hay otro Dios como nuestro Dios. Y a la vez la Biblia nos dice que Él es nuestro Padre eterno. No es papito, no es papá que nosotros, algunos dicen, ay papito, papá. Ay hermanos, algunos no sé de dónde salen esas cosas de denominación. Eso es decirle papito, papá. Oiga, debemos tener mucho respeto y reverencia. La Biblia dice Padre eterno. Allí en Perú teníamos muchos problemas porque los hermanos decían
Diosito, hermana, Diosito. No, nosotros no tenemos un Diosito. Él es el Todopoderoso. Él es un Dios inmensurable en su poder. Su grandeza es grande. Él no es papito. Papito es mi padre. ¿Sí? O papá. Él es el Padre eterno. ¿Sí? Es príncipe de paz. Si necesitamos paz, tenemos que el príncipe, él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Por tanto, dice al Rey de los siglos, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:17, al Dios de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Dios es eterno, inmortal y perdura para siempre. El eterno Dios es tu refugio. Le hemos dado eso. Un niño nos es dado. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Otros seres espirituales, incluso el hombre, son inmortales en cuanto al futuro. Pero solo Dios es eterno en el pasado y en el futuro. ¿Sí? Dios es inmutable, quiere decir que no cambia, no hay variación. Solamente puede cambiar ciertos caracteres a la vez cuando alguien se arrepiente, como cierta oración de Ezequías, donde Dios había determinado, ordena tu casa porque has de morir. Pero Ezequías, dice la Biblia, conoce todos ustedes ese pasaje, ha sido muy predicado, muy enseñado. Dice que volteó su rostro allí, la pared se humilló, se arrepintió porque el Señor dice, el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Entonces Dios, como es misericordioso, y Dios envía su palabra porque la palabra exhorta, consuela y edifica. La palabra es muy importante cuando viene a nosotros y nos da la opción, la oportunidad para que nosotros podamos retratarnos. Y a la vez nosotros conocemos que Dios es misericordioso, es lento para la ira y grande en misericordia. No es semejante a nuestra misericordia. Dios es grande. Cuando es grande, es mucho más grande que nuestra mente finita lo puede entender e interpretar. Es inmensurable. Es una cosa inmensurable, ¿sí? La naturaleza de Dios permanece igual, solamente su futuro curso de acción cambia para responder a los cambios del hombre. Por ejemplo, arrepentimiento de Nínive. Jonás estaba decidido, estos pecadores tienen que morir, ¿para qué voy a predicar? Voy a perder tiempo. No. El plan de nosotros no tenemos derecho de nosotros tenemos derecho de predicar. Y el Señor va a revelar a quién para que puedan ser salvos. ¿Sí? Esto es muy importante. Dice, el arrepentimiento de Nínive causó que Dios cambiara sus planes. ¿Por qué? Porque el rey reconoció la palabra. Vino la palabra del Señor, envió su palabra, dice la Biblia, Israel, y los libró de la ruina. La palabra de Dios llega para librar de la ruina. Para uno puede de esta manera enmendar la situación de uno, poder reflexionar, arrepentirse y volver la espalda al pecado y nuevamente para hallar gracia ante los ojos de Dios. Además, a la vez la Biblia dice que Dios se arrepiente en el sentido de entristecerse o de sentir pena en vez del sentido de cambiar de decisión. Así dice la Biblia, se arrepintió el Señor en Génesis capítulo 6, verso 6, ¿sí? Y le dolió en su corazón. Dios posee individualidad, personalidad y racionalidad. Dios es un ser inteligente con una voluntad. Romanos 9:19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad y habilidad de razonar? Vino luego el Señor en Isaías 1:18, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serían emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios siempre envía su palabra para que el hombre reflexione, pueda creer su palabra y pueda arrepentirse y convertirse a Dios y tomar ese mensaje que Dios le da. Sí, Dios nunca va a condenar a nadie, sino siempre le da la opción, la oportunidad, la alternativa de retratarse, de arrepentirse, y de esta manera le da la oportunidad para comenzar de nuevo. La Biblia dice 7 veces caerá el justo y será levantado. No quiere decir, no estoy abriendo una puerta al pecado, no estoy predicando que hagamos lo que se nos antoja, que vivamos a nuestra manera, total Dios nos perdona. De ninguna manera, que porque el que sabe hacer el bien y lo hace es pecado. ¿Sí?
Entonces es muy importante para alguno dice, el pastor está abriendo una puerta al pecado. De ninguna manera. Si alguno hubiera pecado, tenemos a Jesucristo nuestro abogado, el que aboga por nosotros. Y si alguno fuere de una manera extraviado, la iglesia debe buscarlo. Debe buscar los extraviados, los que se han quedado, los que están atados, han cometido errores, falencias, pecados. La iglesia lo puede restituir, porque es el único medio que tiene Dios para levantar, para de esta manera ponerle arrepentimiento. ¿De qué manera? Hablándole por la palabra. ¿Cómo podemos restituir a los hermanos que han caído, a las hermanas? Por la palabra. Dios lo hace. Oh profundidad, posee Dios una mente inteligente, profundidad, la riqueza, la sabiduría, la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos capítulo 11, verso 33 al 34. El hecho del hombre que es un ser emocional indica que Dios tiene emociones, pues Dios creó al hombre a su imagen y creó el hombre a su imagen, de Dios lo creó varón y hembra lo creó. La naturaleza emocional esencial de Dios es amor, pero él posee muchas emociones como el deleite, piedad y compasión, odio del pecado y celo por la justicia. Dios ama al pecador, pero lo que aborrece es el pecado, y la iglesia debe aborrecer el pecado y amar al pecador de la misma manera como Cristo lo enseña a través de toda su vida. Los 4 evangelios nos hablan de la vida de Cristo. Él ama al pecador, ¿sí? Por algo el Señor lo mostró en la cruz, estando ya agonizando luego del lanzazo que le envió aquel, sus manos allí con un clavo. La Biblia nos dice que aquel pecador, aquel ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Jesús en esa condición, con la corona de espina, a punto de entregar su vida por cada uno de nosotros, le da tanto valor a un alma, al Señor, que la Biblia le dice, aquel hombre se arrepiente, lo reconoce. Y le dice, de cierto estarás conmigo en el paraíso. El Señor en esa condición, con su cuerpo, su flagelo, golpeado, maltratado, cansado, todo, aún estuvo perdonando y administrando pecado. De manera, y nosotros decimos, estoy cansado, no voy a predicar. Ay, me siento enfermo, no sé si voy a ir al grupo de amistad, no sé si voy a ir a la iglesia, quién sabe. Padre Cristo. Bien, hermanos, la naturaleza emocional esencial de Dios es amor, pero él posee muchas emociones. Piedad, compasión, odio del pecado y celo por la justicia. De la misma manera debemos sentir nosotros, apegarnos a toda esto, lo esencial de Dios, sobre el amor, sobre las emociones, sobre el deleite, la piedad y la compasión, y también odiar, despreciar el pecado y el celo por la justicia. Me sacó al lugar espacioso, dice el salmista 18:19, y me libró porque se agradó de mí. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Nosotros nos compadecemos de los hijos nuestros por la falencia, los errores, la debilidad y la flaqueza. ¿Y cuántas cosas hacen? Nos compadecemos. Y los hijos dicen, ¿me perdonas, papá? Pues sí, ¿cómo no lo vamos a perdonar? ¿Verdad? Tenemos que perdonar porque cada uno de nosotros necesitamos el perdón cotidianamente y siempre. Necesitamos, porque estando en este cuerpo que está inclinado al mal y viviendo un mundo tan corrompido, no deja a nosotros de cometer errores y falencias. Aunque la Biblia nosotros nos dice que vamos en un camino de perfección, nos vamos perfeccionando. Sí, que Dios nos permita cada día perfeccionarnos y parecernos mucho más al Señor, como la Biblia nos dice, seguir sus pisadas. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina mi alma, Proverbios 6:16. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Éxodo 25, Dios posee el estardo en airarse, pero sí puede ser provocado a la ira. Misericordioso y clemente Jehová, lento para ira y grande en misericordia. Ustedes conocen muchos pasajes bíblicos que mucha gente hizo provocar a la ira al Señor y Dios tuvo que hacerlo. ¿Sí? Porque una y tantas veces Dios los amonestó.
Dios nunca va a condenar a alguien si muchas veces no lo ha amonestado, ha insistido. Dios lo habla de muchas maneras. Nos habla por la palabra, nos habla por un pastor, por un ministro, por una enseñanza, por una alabanza, por la esposa, por los hijos. Dios nos ha hablado hasta por muchas personas que no son cristianas. Dios hasta usó una mula, un burro. ¿Recuerdan ese pasaje? Al profeta Balaam le habló por una mula. ¿Sí? Dios habla. De distinta manera Dios habla, hermanos, para de esta manera darle la oportunidad siempre al hombre. ¿Sí? Cuando haya se dice misericordioso y grande en misericordia, cuando haya engendrado hijos y nietos y haya envejecido en la tierra, si os corrompieres o hicieres escultura, imagen de cualquier cosa, hiciera lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Deuteronomios 4. Dios puede ser contristado. Dice la Biblia, Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Porque Dios le preparó todo. De esta manera nosotros estamos pasando en esta tierra el problema que nos trajo el padre Adán, su desobediencia. De la misma manera nosotros también, si procedemos con una actitud así, en nuestra desobediencia, podemos arrastrar a muchas partes de nuestra familia por la desobediencia. Por eso debemos tener mucho cuidado. Adán arrastró toda la humanidad. Y hoy en día lo vemos en las calles, el mundo sin Dios, sin fe ni esperanza, cómo vive a su manera, a su antojo. No lo reconoce a Dios, vive de una manera impía, una manera violenta. Y la maldad se va a multiplicar y mucho más en esta dispensación de la iglesia que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Que Dios, pero cuando abunde el pecado, más va a abundar la gracia del Señor a favor de nosotros, ¿sí? Para que podamos vivirla, practicarla y desarrollarla. El Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Por supuesto, sus emociones trascienden a nuestras emociones, pero solamente podemos recibirla a Él usando términos que describen emociones humanas. Para comprobación adicional de que Dios es un ser individual con personalidad y racionalidad, véanse la discusión en este capítulo acerca de la omnisciencia de Dios y sus atributos morales. Los atributos morales, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo podemos identificar, observar, obtener a una persona? Es por aquella que no ama a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. El que no ama no ha conocido a Dios. Tenemos que amar. Amén. Aunque el enemigo se interpone para que todos aquellos que nos han causado dolor, nos han causado estorbo, alguna injusticia contra nuestra vida, nosotros tenemos que perdonar. Porque siempre estamos puestos a cometer errores y nosotros tenemos que sembrar así misericordia, perdón, porque mañana vamos a necesitar tanto la misericordia como tanto el amor y el perdón de Dios. Amén. Perdonad vuestras ofensas los unos a los otros. No paguéis mal por mal, ¿sí? Dice la Biblia. Y nosotros que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor es la esencia de Dios, es su misma naturaleza. Dios tiene muchas otras cualidades y atributos, muchos de los cuales provienen de su amor. La gente dice, si Dios es amor, pastor, ¿por qué mi hijo se enfermó, mi esposo murió, un accidente, aquello? No es problema de Dios. Es el mundo, la corrupción, la inmoralidad. Dios no es problema de Dios. ¿Sí? No tiene nada que ver, son cosas, accidentes que el mismo hombre, la persona, ustedes saben los medios que Dios ha usado a través de las autoridades, de los gobiernos, ha utilizado a través de las leyes para que el hombre pueda respetar la ley de tránsito, las leyes, tantas y cuantas leyes que registran aquí en esta tierra, es para que nosotros mismos debemos practicarla. Pero si practicamos el evangelio, lo vivimos, lo llevamos a cabo, estamos dentro de las leyes terrenales, porque ya están formadas como para cuidar, proteger también a la sociedad. Nosotros estamos más allá porque en la práctica el evangelio es la ley de la palabra del Señor, es mayor que las leyes terrenales. Por lo tanto, no tenemos ni un problema nosotros
Alguno que podría tener algún problema que dice, tienes que ir a 130 en la autopista y lo detiene usted a 160. Y usted dice, yo soy pastor. ¿Cómo usted es un pastor? Está infringiendo la ley. Está infringiendo la ley de Dios y las leyes terrenales. Usted sabiendo hacer el bien no lo hace, profesa conocer a Dios y con los hechos lo está negando. ¿Qué me está predicando, pastor, ministro, hermano, usted? Está como el cura Gatica, predica y no practica. Bien, el amor es la esencia de Dios en su misma naturaleza. Bien, muchas otras cualidades y atributos, muchos de los cuales provienen de su amor. Primera de Juan 4:8, luz, santidad. Primero de Pedro 1:16, Dios es santo. Benignidad, Salmo 18:35, rectitud, perfección, justicia, fidelidad, verdad y gracia. La bondad de Dios nos habla Romanos, ¿sí? Esta es la naturaleza moral de Dios, ¿sí? La naturaleza moral de Dios, estos atributos morales de Dios no son contradictorios, sino que obran en armonía. Por ejemplo, la santidad de Dios obligó una separación inmediata entre Dios y el hombre cuando el hombre pecó. Después la rectitud, la justicia, aunque Dios dijo luego en el capítulo de que de la simiente la mujer te va a herir en la cabeza, había profetizado Dios que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza a Satanás. Y esa simiente es el Señor Jesucristo, así que le hirió la cabeza a Satanás y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte. El Señor llegó allí y le arrebató la llave, ¿sí? Y ahora nuestro Dios, el Señor Jesucristo, por Él y por gracia y su misericordia, nosotros tenemos acceso a la eternidad cuando nos arrepentimos y creemos en un solo Dios y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y si permanecemos todos los días de nuestra vida, nos vamos directamente a la eternidad con el Señor, ¿sí? Por siempre y para siempre. Porque la Biblia dice, el que permanece hasta lo último, este será salvo. Quiere decir que el regalo y el fruto más grande vamos a tener cuando partimos de esta tierra, ¿sí? La de Cristo. Aunque de aquí en esta tierra tenemos muchos beneficios, muchos favores, mucho amor de Dios, mucho cariño, mucho afecto y infinidades de cosas que podamos decir del cuidado, protección, seguridad, fortaleza y cuántas cosas más podemos decir que Dios nos provee día tras día. ¿Amén? Y poder aprovecharnos mucho más, pero por causa de nosotros que no pedimos o que todavía necesitamos crecer y madurar, pero Dios tiene todo lo mejor para nosotros en esta tierra, ¿sí? Porque no hay nada más hermoso servirle a Dios en esta tierra. Los atributos morales de Dios no son contradictorios, sino que obran en armonía. Por ejemplo, la santidad de Dios obligó la separación cuando el hombre pecó. Después la rectitud y la justicia de Dios demandaban la muerte como la... Y la misericordia de Dios buscaban el perdón. Dios no pudo satisfacer la justicia y la misericordia mediante la muerte de Cristo en el Calvario, porque es el plan de salvación. ¿Sí? Cuando el Señor... Tiene que apagar los micrófonos a alguien, por favor. Lo vamos a perdonar entre todos y le vamos a enviar misericordia entre todos. Amén. Por favor, apaguen los micrófonos mientras estamos expresando la palabra. Lo perdonamos, ¿verdad, hermanos? Yo lo perdono de mi parte a alguien, ¿sí? A todos, en el nombre del Señor. Vamos a sembrar, hermanos, ¿sí? Claro que sí. Me gusta, alguna cenacina que como me gusta eso. Vamos a sembrar porque estamos hablando de misericordia, ¿verdad? Qué linda la misericordia del Señor. Nuevas son cada mañana. Y uno se siente, estoy cansado. ¿Cómo cansado estoy? Y la misericordia del Señor que son nuevas. No la exhalaste, no la tomaste, no se incorporó a tu mente, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Nos gozamos de los beneficios de la misericordia de Dios cuando aceptamos la obra propiciatoria de Cristo y la aplicamos a nuestra vida mediante la fe. Cuando aceptamos y obedecemos por la fe el plan de salvación de Dios, Dios nos atribuye la justicia de Cristo. Romanos 5:21, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Tengo ganas hasta de hablar en lengua cuando leo este pasaje. Qué maravilloso, qué bonito nuestro Dios. Romanos 3:21,
Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces Dios puede perdonarnos los pecados justamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9 dice, y nos puede restaurar en la comunión con Él sin violar su santidad. La muerte del Cristo inocente y sin pecado y la imputación a nosotros la justicia de Cristo satisfacen la justicia y la santidad de Dios. Sin embargo, si rechazamos la propiciación, de Cristo, solamente nos queda el enfrentarnos solos al juicio de Dios. En este caso, su santidad demanda separación del hombre pecaminoso y su justicia demanda la muerte para el hombre pecaminoso. Entonces la justicia y la misericordia son aspectos complementario y no contradictorio de la naturaleza de Dios. Como lo son la santidad y el amor, si aceptamos el amor y la misericordia de Dios, Él nos ayudará a satisfacer su justicia y santidad. Si rechazamos el amor y la misericordia de Dios, tendremos que enfrentarnos solo a la justicia y santidad. Por eso la Biblia dice que Dios nos ha llamado a santificación y no a inmundicia. Sé santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad es para ti. Si permaneces en esta bondad, puedes manera tú serás cortado, ¿sí? La naturaleza moral de Dios, por supuesto, la lista mencionada arriba, no acaba la cualidad de Dios, ¿sí? Sácame que... Disculpe, hermano, estaba entrando algo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como más alto los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 al 9. Oh profundidad, la riqueza de la sabiduría y la ciencia, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Romanos 11, 33 al 34. Amén y amén, ¿sí? Aquí terminamos, digamos, la primera lección que nos faltaba a nosotros poder mostrarla y poder hacerlos participar, ¿sí? Que Dios nos bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Ustedes estuvieron repasando, digamos? Pastor. Sí. Nelson Gallardo, mi nombre. Yo tengo una pregunta. Usted hablaba de que, bueno, Dios no se arrepiente porque la Biblia dice que Dios no es hombre para arrepentirse, ¿no? Y también habla de que cuando Dios dijo que se arrepintió de hacer al hombre, fue porque en un sentido de tristeza, ¿no? Se entristeció. Claro, lo dice ahí también, lo hemos leído. Y cuando habla de Nínive, que se arrepintió de hacerles el mal que tenía contra ellos, en ese sentido ahí, ¿cómo podemos nosotros hablarlo, o cómo se dice? Bueno, la Biblia tiene la respuesta. Cuando tú lees eso, dice que cuando primero Dios envió la palabra, sí. Cuando Dios envía la palabra, está la actitud de todo aquel que recibe la palabra. Puede hacer oído sordo como arrepentirse. Cuando se arrepiente es lo que Dios quiere. Dios no quiere la muerte del pecador. Quiere que todo proceda en la salvación. Por eso tarda su venida. Yo quisiera, como toda la iglesia, fuéramos ahora, ya que el Señor arrebate la iglesia, nos vamos a la eternidad. Aunque la eternidad está en nosotros, nos vamos a la eternidad con Él. Pero Dios tarda su venida porque quiere que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Porque Dios no quiere la muerte del impío, del pecador. Dios quiere salvar y por eso tiene la iglesia en la tierra para administrar salvación. La iglesia tiene que ministrar. La iglesia tiene el Señor, segunda de Pedro, hermano. Señor, recuerda eso. Bien, ahí está. Entonces la Biblia nos dice que en Nínive, dice que ellos escuchó la palabra del rey. ¿Qué hizo el rey? El rey, la explicación está clara. El rey mandó allí ayunar y hasta las bestias ayunaron, dice la Biblia. Entonces Dios miró el arrepentimiento. Cuando Dios envía la palabra a alguien,
tiene una opción, una alternativa. Dios está dando oportunidades. Usted la puede tomar o dejar. Claro, ¿Entiendes? ahí la palabra dice que se arrepintió de hacerles el mal que tenía contra ellos, pero en realidad él sabía que iba a suceder eso. Sería. Dios sabe Sabía que todo. Claro, Dios claro. sabe, Dios sabe todo, pero Dios también, como es misericordioso y es amor, siempre le da la opción, la alternativa al ser humano, por más pecado, desorden y corrupción que tenga en su vida. Le da la oportunidad para que se arrepienta y pueda conocer a Dios, y Dios puede limpiarlo y hacer de él una nueva criatura. Amén, amén, pastor. La última rápido. Cuando decimos que Dios tiene personalidad, ¿podemos decir que Dios es una persona o no? No, Dios es espíritu. Perfecto. No, Dios no es una persona. Nosotros sí somos una persona, pero Dios es espíritu. Se Perfecto. refiere, cuando está hablando personalidad, no tiene nada que ver, digamos, al cuerpo, porque Dios es espíritu, ¿sí? Y como está hablando sobre los atributos, que muchas veces los atributos de Dios nos narra y nos expresa, digamos, toda la expresión de Dios en cuanto al amor, la misericordia, y todo su omnipresencia y todo lo que hemos estudiado y mirado, observado aquí, ¿sí? Pero Dios no es una persona. Dios es espíritu. San Juan 4:24, ¿sí? Amén, amén. Gracias, pastor. Segunda de Corintios 3:17 dice, el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 4:24 y segunda de Corintios 3:17 habla, dice, y hay un solo espíritu. El Señor es el espíritu, Dios es espíritu. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el mismo espíritu, hay un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Es uno solo, el Espíritu Santo que recibimos nosotros, ¿sí? Porque está el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, dice la Biblia, es el mismo. Dios es espíritu. Y el Espíritu dijo el Señor a los que allí se apareció, criófano de ellos cuando iban camino a Emaú, no tiene cuerpo. No tiene carne y sangre. Sí, él se manifestó en carne, es el verbo hecho carne, lo que dice Juan en capítulo 1, verso 1. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Pastora, Dios le bendiga. Una consulta. En Mateo 1:23, el ángel de Jehová le dice, una virgen concebirá, dará luz y llamará su nombre Emmanuel. Y en 1:25 dice que nació el hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que en algún momento se llamó Emmanuel Jesús. No, Emmanuel quiere decir, traducido, es Dios con nosotros. Emmanuel, traducido, quiere decir Dios con nosotros. La traducción de Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. No, pero no le puso en ningún momento Emmanuel a Jesucristo de nombre. No. No dice la Biblia, nadie, no hay libro, capítulo, versículo que alguien dijo Emmanuel. Significado, sí dice la Biblia, el significado de Emmanuel quiere Dios con nosotros, no la segunda persona de la Trinidad. Dios con nosotros. Está hablando de la unicidad. Y Como por decía, tanto, llamarás su nombre Emmanuel. Como decía eso, pensé que le había puesto Emmanuel en algún momento. no. Su nombre Jesús fue revelado. Su nombre Jesús. Otra pregunta, una última pregunta, pastor. Si Dios se arrepintió y se puso triste, no sé si se habrá arrepentido que el hombre iba a pecar. Él sabía todo ya, de antemano tenía en el plan a Jesucristo, pero se arrepintió en algún momento si él sabía que el hombre iba a caer, iba a pecar. El hombre es como nosotros. Se refiere también como nosotros. Nosotros tenemos un libre albedrío. Usted puede ir a la iglesia como no puede más. Digo, no voy más a la iglesia. Como no orar más, usted sabe la consecuencia, porque ya conoce, usted entiende. Tenemos un libre albedrío nosotros. Acercado a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y si yo no me acerco, no me acerco a Dios. Y Dios no se va a acercarme. Tenemos un libre albedrío. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Ayuno o no ayuno?
Pero yo sé el entendimiento, el conocimiento que Dios nos ha dado, ha enviado sobre nosotros, nos ayuda a perfeccionarlo y buscarlo a Dios. Porque sin Él no somos nada. No fuimos nada cuando no éramos nadie y sin Él hoy en día no somos nada. El entendimiento que nos ha dado. Dios sabe todas las cosas, sabía, pero por eso también dice también la Biblia, profetiza en el capítulo 3, dice aquí una mujer, la mujer que iba a dar a luz, iba a herir la cabeza aquí a Satanás, y él iba a herir en el calcañar, en el talón, y eso sucedió en el Calvario, estaba profetizado. De la simiente de la mujer iba a venir el Mesías, a lo cual Israel fue predicado, enseñado, y no lo conocieron, porque cuando dijo a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Más los que lo recibieron, la creen en su nombre, le da potestad de ser hijo de Dios. Ahora Jesús es mío, es suyo. Jesús es mío. No de Israel. Jesús es mío, porque yo creo. Él nos reveló su nombre. Todavía Israel está esperando el Mesías y el Mesías está con nosotros. Israel va a pasar su tiempo y nosotros estamos gozando de la presencia del Señor. El Mesías. O sea que en algún momento Dios se arrepintió de crear al hombre. No, Dios conoce todas las cosas. Dios lo hizo al hombre para que viva eternamente, lo enseñó, lo instruyó, igual que cada uno de nosotros. Nos ha instruido, nos ha llamado, y nosotros, la Biblia dice que permanecer hasta lo último será salvo. No quiere decir cuánto fui. Quizás llevo 30, 40 años en la iglesia, estoy permaneciendo, pero mis últimos años puedo flaquear. Pero ya corresponde en mí. Nosotros somos los culpables, no Dios, porque Dios nos dio todo. Dios nos dio todo. Los 9 frutos del Espíritu Santo, los 9 dones, nos dio la salvación, nos dio la revelación, nos dio todo. Y nos puede dar mucho más si nos acercamos a Dios. Todavía no lo conocemos como debemos conocerlo. Todavía no entendemos como debemos entenderlo. Todavía hay cosas ocultas que nuestros ojos no han subido a nuestro oído y al corazón. Lo que Dios tiene para nosotros. O las etapas de la vida. Según la consagración, la entereza, la santidad, el orden que vamos practicando en cuanto a Dios, Dios se manifiesta y obra en nosotros. Tenemos un libre albedrío, consagrarnos y estar 100% lleno del Espíritu Santo, como también llevar un evangelio distante, mediocre, mucho trabajo, mucho mundo, mucho material. Ya corresponde, según el evangelio. Pablo dijo conforme a mi evangelio dijo Pablo. Estaba diciendo que cada uno tenemos un evangelio, un calibre de evangelio. Conforme a mi evangelio, decía Pablo. Pablo estaba diciendo algo cuando dice la Biblia así. Ahora nosotros vamos a tener que mejorar cada uno el evangelio. Ser la carta leída, ser lo que Dios demanda, ¿sí? Lo que necesitamos para conservar la salvación, para ganar nuestra familia y para dejar un legado en el vecindario, en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde vayamos. El legado. Porque aquí en esta tierra no nos vamos a llevar nada. ¿Sabe lo que nos vamos a llevar? La familia. Si la hemos ganado, si hemos dado un ejemplo, si hemos dado testimonio, si hemos permanecido en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Vamos a seguir entonces con la lección número 2. En los tiempos antiguos, el uso de los nombres tenía importancia. Se le daba mucha importancia y esos nombres daban características de las personas. Dios hizo lo mismo con Abraham, Isaac, Jacob, que luego lo llamó Israel, ¿sí? En el Nuevo Testamento Jesús cambia los nombres, por ejemplo, Simón, Pedro, y luego Simón. Siempre fue importante conocer el nombre de Dios y sus atributos. En el Antiguo Testamento Dios usó nombre y lo vemos a Dios dando una promesa como Salvador. Jehová significa Salvador Redentor. Quiere decir que Jehová no es nombre, es un título, ¿sí? Significa Salvador. Abraham sí usó el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 22, 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque dice hoy en el monte de Jehová será provisto. En Éxodo apareció Abraham, Isaac, Jacob
como el Dios omnipotente, el nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. Pero sí Dios prometió a su pueblo revelar su nombre de una manera, pero Dios usó su nombre para manifestar su carácter y su presencia. Y tenemos el ejemplo de oración de Salomón. Si viniera un extranjero, Salomón reconoció que en el templo que construyó no podía contener, ¿sí? Y su oración dijo, para que todos los pueblos de la tierra puedan conocer. Dice, el nombre de Dios representa ¿qué cosa? Su autoridad y poder. El nombre del Señor que nosotros tenemos revelado. El nombre de Jesús representa autoridad y poder. Por eso el Señor dice, Filipenses 2:9, ante ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? En la tierra dice, la presencia de Dios representa la presencia de Dios, la presencia de su carácter, su poder y su autoridad. ¿Sí? La importancia que Dios pone a su nombre. Dios demanda temor por el nombre, ¿sí? Reverencia y respeto. No usar su nombre en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Otra vez nuevamente, no dará por inocente, Jehová tomará el nombre en vano. Dios abierta su que no olvide su nombre. Salmo 44:20. Si no hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, alzamos nuestras manos a un Dios ajeno. Fíjense ustedes, en el Antiguo Testamento constantemente el Señor hablaba y daba a conocer al pueblo de Israel. Era muy celoso con su nombre. Luego, progresivamente lo comenzamos a ver en los profetas, que Dios iba a revelar su nombre, porque Jehová no es nombre, es un título. ¿Sí? El nombre revelado en esta última dispensación es Jesús. ¿Sí? Él es Jesús. Su nombre es Jesús. El Salmo 44:21, no demandaría Dios esto porque Él conoce los secretos del corazón. Dios promete una bendición para aquellos que conocen su nombre. El salmista 91:14 dice, por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré por alto por cuanto ha conocido mi nombre. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el Antiguo Testamento vemos que Dios usó algunos nombres. Elohim se refiere a Dios. El Elad, nombre compuesto. Yo soy el que soy. El yo soy. Ustedes van a, cuando leen las escrituras, el yo soy le dijo a Moisés, ¿sí? El Dios altísimo, el Dios que ve, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, Adonai, que viene a ser un consonante sin vocales. Ustedes ven 4 letras ¿sí? Consonantes sin vocales. Y los judíos lo hicieron con la intención de no usar su nombre en vano. Éxodo 27. Luego, cuando se escribe las escrituras, le pusieron vocales, que viene a ser Jehová, ¿sí? Que significa Salvador. Y Jesús es el Salvador del mundo. Hay un solo Salvador. Sabemos que el Hijo de Dios, Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación grandiosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Jesucristo es el único Dios y Salvador, ¿sí? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare el nombre en vano. ¿Cómo creían que el nombre de Dios era santo y sagrado? Digno de usarlo. Por eso ellos no pronunciaban el nombre, eran muy respetuosos. Pero progresivamente el Señor estaba hablando en Isaías 52:6, mi pueblo sabrá mi nombre, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Sí? En aquel día, Zacarías nos habla también, aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jesús y los apóstoles también siguieron esa costumbre. En el Nuevo Testamento se usaba la palabra griega Kyrio, que significa Señor. Hasta aquí tenemos 4 letras hebreas, que son Yahvé en hebreo y Jehová en español. El hebreo antiguo no usaba vocales. Ve que hay muchas denominaciones, que hoy salió una denominación que dice, no, Jehová es un nombre tanto, y no tiene nada que ver. Nosotros, es en español Jehová. Lo mismo que en inglés Chisa, Cristo, ¿sí? Chisa es Cristo. Y nosotros en español
es Jehová, ¿sí? El hebreo antiguo no usaba vocales. Dios progresivamente dio a conocer de sí mismo necesidades de hombres. Ninguno de estos nombres es la revelación completa a la naturaleza de Dios. Los hombres del Antiguo Testamento deseaban saber más de Dios y expresan su deseo por conocer su nombre. Por ejemplo, Jacob iba a llegar el tiempo en que Dios iba a revelar su nombre y así lo expresó. Zacarías 14:9, el texto que hemos leído, y Jehová será uno sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. Ahí revela claramente Zacarías que Jehová no es nombre, es un título, ¿sí? Entonces, Isaías 52:6, ese es un texto que debemos memorizar, estos dos textos. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día que yo mismo hablo y aquí estaré presente. ¿Quién vino? ¿Jehová o Jesús? ¿Verdad? Encontramos que en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús. Es el mismo el Jehová del Antiguo Testamento que significa Salvador. El nombre de Jesús, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios expresa a su pueblo y se revela en todo su poder, gloria mediante el nombre de Jesús. Isaías 7:14 nos dice la Biblia, el Señor mismo dará una señal de aquí, una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Manuel, que quiere decir traducido, Dios con nosotros. Luego Isaías 9:6 nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todas estas características, cualidades las tiene Jesucristo, porque verdadero Jesús es admirable. No hay como lo encontramos la Biblia como aconsejaba, como un Dios fuerte que sujetaba los vientos y la mar. Es un Padre eterno, ¿sí? Y es un príncipe de paz. Si mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo le da. En Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice la Biblia, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Cuando miramos Génesis, dice, Dios creó los cielos y la tierra, no hay dos creadores, hay uno solo. Entonces Jehová el creador, en Génesis 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién es el creador? Jehová o Jesús. Es el mismo. Su nombre es Jesús revelado. El mundo no lo conoció. Más el verso 12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. La clave está en la revelación que le pueden conocer su nombre. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque Él es Padre y es Padre eterno. Isaías lo dice, que Él es Padre eterno. Es un Dios fuerte y es un príncipe de paz, pero es Padre eterno. Jesús es nuestro Padre celestial, ¿sí? Jesús significa Jehová Salvador, Jehová nuestra salvación, Jehová es Salvador. Dios mismo vendrá y os salvará. Mateo 1:21, Dios mismo vendrá. ¿Quién vino? ¿Jehová o Jesús? Jesús. El mismo Dios del Antiguo Testamento estaba profetizado que iba a venir. Isaías 7:14, 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nació el Salvador del mundo. Por tanto, si Isaías 7:14, el Señor mismo dará una señal aquí que la Virgen dará un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido ese nombre quiere decir Dios con nosotros. No dice la segunda persona de la Trinidad, dice Dios con nosotros, un solo Dios. La Biblia habla de un solo Dios. Más en sí nosotros, Israel, que Dios se manifiesta, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos son monoteístas, creen en un solo Dios. Lo vimos en la primera lección. Y nosotros, la iglesia monoteísta, creemos en un solo Dios. Con la diferencia de Israel, que nosotros creemos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Que Él es el mismo Dios. El mismo del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac, es Jesús del Nuevo Testamento. No más que ellos no lo recibieron, no lo reconocieron, ¿sí? Hasta que se cumpla luego el periodo que tiene el tiempo de Israel en la tierra, ¿sí? El nombre más alto y exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre de Dios que prometió cuando dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, Isaías 52:6.
Por esta causa, en aquel día estaba profetizando Isaías que el Señor iba a venir a la tierra. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando el Señor se encontró con la samaritana? Nosotros esperamos al Mesías, dijo. Yo soy el Cristo, yo soy, le dijo el Señor. Al único que le reveló a la samaritana. Yo soy, le dijo. La samaritana quedó anonadada. Por eso salió corriendo, dejó su cántaro y todo, y se trajo a toda la ciudad de Sicar, la población más corrupta, más inmoral de toda Samaria, los trajo a los pies de Cristo, porque recibió la revelación, encontraba el Mesías. Por eso la Biblia nos dice que todos aparentemente dejaron sus quehaceres y se volcaron. Y le dijeron, ya no creemos por tu dicho, sino por lo que vemos, por lo que oímos de él. ¿Verdad? De la revelación del Cristo. Encontré al Cristo, dijo. Ahora, ¿le podrían creer una mujer que tenía 6 maridos? La transformación que hizo Dios en ella, el mensaje que transmitió de la gracia, de la unción que llevó por la revelación de Dios, la palabra le impactó, esa palabra lo llevó, la gente salió, dejó sus quehaceres, corrió a la revelación que esta mujer recibió. Y verdaderamente cuando llegaron allí, cuando ella llegó y fue a decirle algo, dice, ya no creemos por tu dicho, ya no hables más, sino por lo que oímos, por lo que vemos de él. ¿Sí? Se cumplía todas las profecías de él. ¿Sí? Por eso el Señor vino a buscar lo vil y lo menospreciado de este mundo. Dice Zacarías 14:9, son versículos clave que ustedes tienen que memorizar y manejarlo, hermanos, cuando ustedes hablen sobre la divinidad, y mucho más a gente que no conoce la unicidad y que está oculto para ellos. ¿Sí? Lo mismo me ocurrió una oportunidad, estaba viajando de una ciudad a otra en Estados Unidos, estaba yendo a una convención a Los Ángeles y me tomé un micro porque estaba con un evangelista y estuvimos predicando y el evangelista iba a un lugar y yo iba a la otra punta de Estados Unidos. Y entonces me fui en micro, 3 días de micro, porque compartir la ofrenda, porque él no tenía dinero. Entonces digo, yo tengo $300 que me dieron de ofrenda, toma 150 para tu viaje y yo 150, y nos subimos 3 días en micro, él para un lado y yo para el otro. Entonces llegué allí y mientras iba en el viaje, parece que fue la voluntad de Dios. Alguien tomó una maleta allí, una valija que decimos nosotros, y yo me asomé así, alguien tomó y dijeron, y yo dije, ¿qué será acá? Y una mujer, y yo hablé en español, y una mujer me dice, ¿es usted? Dice, me preguntó, entonces, ¿usted de dónde es? Me dijo, yo soy argentino y soy un misionero. Le digo, estoy predicando la palabra del Señor. Ah, dice, yo soy una conferencista internacional, me dijo la mujer atrás del micro. Oh, sí, le digo, tengo un mensaje para usted, digo yo. Dijo, entonces le hablé sobre la unicidad. ¿Recuerda ese pasaje que dice primera de Juan 2:12? Hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ese nombre se invocó cuando usted llegó a las aguas de bautismo. El bautista que la bautizó invocó ese nombre y la mujer dijo, no, dijo, hizo así, comenzó, dijo, no, y se puso a llorar. Se puso a llorar y me dijo, no puede ser, yo he leído tanto. ¿Cómo puede ser? Me dijo, que usted me diga un versículo y algo que me hizo así, me dijo. Le digo, el bautismo es en el nombre de Jesús porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ante ese nombre se lo da toda rodilla en el cielo, en la tierra. Y demás, toda lengua confesará que es Jesús. La mujer quedó impactada. ¿Qué hago ahora? Busco una iglesia aquí en Tennessee estaba. Busco una iglesia del nombre de Jesús. La asamblea apostólica, o si no estuviera encontrado, busque una iglesia que bautice en el nombre de Jesús, que practique la unicidad. Puede ser la UPC, la Pentecostal Unida, que está en esta región. Y nosotros tenemos también iglesia, pero yo no tengo aquí la lista de los. Busque y lave sus pecados y sírvale al Señor. Y la mujer era peruana y estaba radicada allí, era una conferencista internacional. Me dio una tarjeta y nunca más nos pudimos ver. Quién sabe, algún día en el cielo. Me dijo, inmediatamente me voy a lavar mis pecados. En el nombre de Jesús, gracias, me dijo. La verdad, me dijo. Entonces yo entendí que fue la voluntad de Dios que de ir en micro porque Dios quiso hacer algo. Hay personas que usted le habla, le impacta. Un día yo fui corriendo a orar por un enfermo aquí a Constitución, donde está
los niños, el lugar allí, al Garrahan, y había un hombre que estaba predicando y dije, Señor, déjalo, voy a hacer el trámite, orar por el niño para que tú lo sanes al niño y déjame a este hombre que está predicando la Trinidad, déjamelo que yo haga todo eso y cuando regrese, siéntalo, Señor, en ese lugar para que le predique el nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hice la oración mientras iba caminando y me metí, oré, me tomaron un tiempo, me llevó bastante tiempo allí, que estuve orando por uno, me llevamos para el otro lado, estuve orando. Y luego cuando salí, estaba ese hermano sentado esperándome. Y le digo, Padre Cristo, Dios le bendiga, me dice, usted pastor, por la gracia y misericordia de Dios, y tengo un mensaje para usted para darle. Y le comencé a hablar sobre la unicidad y sobre el bautismo. Dios lo mandó a usted. Sí, yo creo que sí, le digo, porque oré para que usted reciba la revelación. Bautíceme, pastor, en el nombre de Jesucristo. Era un hombre grande, hermano, dediqué un día para bautizarlo y no teníamos ropa porque era muy grande y gordito era. Entonces lo bauticé el otro día, lo bauticé y fue el hombre más feliz. Gracias, Señor. Dios hace como Él quiere, según nosotros por la fe actuamos y vemos. Por eso no a nadie. No se incomode porque estén predicando la Trinidad y no, ore por ellos. Y inmensamente pídale la guía a Dios para que Dios les revele la unicidad y la doctrina apostólica. Dios quiere salvarlos a ellos. Son gente, nuestra iglesia casi un 50% era de otras denominaciones. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y nos ayude. Entonces, Zacarías, la iglesia del Nuevo Testamento identificada por el nombre de Jesús, porque el apóstol Pedro dijo allí cuando lo estaban argumentando, recibiendo tanta presión, dice, y en ningún otro hay salvación, que es en ninguno, cuando la Biblia hay ninguno, no hay ninguno, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dice a los hombres en quien podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. Nombre por sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el Padre que está en el cielo también tiene que dar rodillas. No, porque Él dijo, yo y el Padre no somos, San Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstrame el Padre, Felipe? Yo y el Padre uno somos. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de un solo Dios y su nombre es Jesús. Amén. Por lo cual también Dios le exaltó, Filipenses 2:9, hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará, como describe el pasaje bíblico. Todo lo que hagas, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Cuando tenemos que dar gloria a Dios, lo tenemos que darlo en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, todo lo que hagas de hecho palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Para gloria de Dios Padre. Si alguien quiere glorificar a Dios, tenemos que hacerlo en su nombre, en el nombre de Jesús. Jesús en Colosenses 3:17 nos habla muy claro, ¿sí? Por el nombre de Jesús se echa fuera demonios, se hablan nuevas lenguas, recibimos protección, oramos por los enfermos y se hacen señales y maravillas. Entonces le dije a alguien, usted echa fuera demonios, sanan los enfermos, predican en el nombre, y cuando la gente tiene que ir a las aguas a morir y ser sepultada y luego resucitada, no invocan el nombre, invocan los títulos, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Yo soy Padre, soy Hijo, soy pastor y son oficios, pero mi nombre es fulano de tal, Marcelo Arnaz. ¿Amén? Y Jesús es Padre en la creación, Hijo en la redención y Espíritu Santo derramado en la iglesia, porque Dios es Espíritu, pero su nombre es Jesús. Y en ese nombre está el poder, en ese nombre está la salvación y la vida eterna, ¿sí? Entonces todos ellos, la mayoría invocan el nombre, sí, muchos, el Señor dice, muchos invocan el nombre para muchas cosas, pero cuando las aguas del bautismo, para el perdón de pecado, para que puedan hacer una nueva criatura, para que las personas, las cosas viejas queden ahí en las aguas y puede levantarse una nueva criatura, entonces no se invoca el nombre. Porque la autoridad y el poder están en el nombre. Todo ese nombre hay que hacerlo con fe. No solamente invocar el nombre, hay que hacerlo con fe, porque es una revelación nuestra. Y nosotros debemos tener mucho celo por el nombre de Jesús. Amén.
toda oración en el nombre de Jesús, toda oración, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, todo. Vamos a hacer un proyecto, vamos a viajar, Señor Jesús, lo pongo en tus manos. Señor, todo Jesús, todo en el nombre de Jesús. Invoquemos el nombre de Jesús. Alguno dice, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, todo lo pedimos en tu nombre. Algunos hablan y oran tanto en el Padre, no sabemos. Si lo escucha cualquiera va a decir, ¿conoce el nombre este que está orando? ¿Por qué no invocamos el nombre? La oración debe ser el nombre. El nombre de Jesús no es una fábula mágica. Para que el nombre de Jesús sea eficaz, debemos tener fe en su nombre. Hechos 3:16. El nombre de Jesús es único y representa la presencia, el poder y la obra de Dios. Cuando nosotros invocamos el nombre, si por la fe, la presencia de Dios se hace notable. El poder, la obra de Dios se manifiesta ante ese nombre. Toda potestad en el cielo y en la tierra se sujeta ante ese nombre, en el nombre de Jesús. Estamos predicando en Santiago hace unos 40 años y estamos con el hermano Carlos Rojas y dijeron la hermana, salgan ustedes, pero tengan cuidado porque está allí en Santiago cuando está por llover, está muy nublado y este caballo son muy arisco y los pueden llegar a ustedes a espantarse y dañarlo y hasta a causar daño o peligro. Y el hermano dijo, vamos a orar en el nombre de Jesús, Marcelo, que este caballo, y íbamos hermano por allá, de repente el caballo aparentemente era muy arisco y de repente vio algo el caballo, hermano, se levantó así en el aire, como tomó digamos una fuerza así, se hinchó, como que hizo una respiración, exhaló, se hinchó así en el aire para salir, nos llevaba, pero nos mataba contra todo. Un monte que íbamos en el monte con el hermano, lo único que yo me agarré de la vara, no sé si por miedo que le dije, en el nombre de Jesús, sujétate, le dije. Lo único que me salió porque fue una cosa imprevista. Le dije, en el nombre de Jesús, sujétate. Y el caballo, hermanos, extendido así, se fue deslizando despacito y se fue desinflando, y se quedó así mansito. Y nos miramos con el hermano, hay poder en el nombre, hermano. Le contamos a los hermanos, si no fuera por ese nombre, dijo el hermano, usted estaría encartado entre las encinas y ese monte. Y lo hubiese matado el caballo. Pero ese nombre tiene poder. ¿Qué experiencia? Bueno, dice, ¿qué poder está en el nombre? Dijo, es el nombre poderoso. Cuando usamos un nombre con fe se manifiesta con su presencia, hace su obra y suple todas las necesidades, pero tenemos que hacerlo con fe. Lo mismo que los 4 compañeros amigos, Jesús pasó nuevamente, dice, sobre aquel lugar de Capernaum, quiere decir que había estado antes, y aquellos amigos se gozaron, disfrutaron, recibieron sus milagros, sanidades y el beneficio de la palabra y la presencia del Señor, pero su amigo que era paralítico se olvidaron. Pero Jesús nuevamente le da la oportunidad, como nos da a nosotros, y dice la Biblia que Jesús nuevamente llega a Capernaum y ahí los 4 se pusieron ahí de acuerdo y llegaron a aquel lugar, pero como había muchos hermanos ahí que se quedan en la puerta y miran y no hacen nada, y estaban todos los que estaban ahí creyentes en cuanto a la ley, todos sentados delante, pero el poder del Señor estaba para sanar y ninguno de ellos exhalaba ese poder, solamente los 4 que tenían fe. Jesús, al ver la fe de ellos que rompieron el techo, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Dijeron los judíos, ¿quién eres tú para perdonar pecado? Porque el único que perdona pecado es Dios, porque Jesús era Dios y es Dios. Y ahí entendieron mucho, ¿sí? Cuando conocemos, honramos, creemos, recibimos a Jesús como Dios el Padre. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, ¿sí? Si negamos a Jesús, negamos al Padre. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿sí? Porque el que tiene al Hijo también tiene al Padre, ¿sí? San Juan dice 10:30, yo y el Padre uno somos. La Biblia predijo que el Mesías declararía el nombre de Jehová. Dios mío, clamo a ti de día y no responde, de noche para mi reposo. Salmo 22:2, Hebreo 2:12 diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre
en medio de la congregación. En el Antiguo Testamento, Dios progresivamente reveló más sobre su naturaleza y su nombre, responder a la necesidad de su pueblo. Así Jesús en el Nuevo Testamento plenamente el nombre de Dios mediante sanidad, echar fuera demonios y el perdón de pecado. Él, Jesús, era el Padre del Antiguo Testamento. Isaías 35:4 nos habla muy claro. Dice, decíalo de corazón apocado, esforzado, no temáis aquí, que Dios viene en retribución con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vino? Jesús vino. ¿Quién vino a salvar? ¿Quién vino a perdonar pecado? Jesús. Dios mismo vendrá y os salvará. Lucas 7:19, y los envió Jesús como preguntar, ¿él es tú el que había de venir o esperaremos a otros? Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Cuando pues los hombres vinieron a él, Juan el Bautista nos hizo para preguntarle, ¿eres tú o esperaremos a otro? En esa misma hora, Señor sanó muchas enfermedades, plaga de espíritu, a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, ya sabe a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Colosenses 2:9, porque en él habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente en quien, en Cristo. Entonces quiere decir que si el Padre y si Jesús es la segunda persona, entonces ¿cómo? El Padre está sin la deidad, sin todo el poder. ¿Cómo? Y el Espíritu Santo, pues él es el Padre, él es el Hijo y él es el Espíritu Santo. Jesús es el único Dios. Amén. No hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Sí? Que Dios nos bendiga. Hermanos, ¿alguna pregunta? Padre Cristian, Pastor. Sí, Amén. tengo una pregunta. Usted dice que lo hagamos todo en el nombre de Jesús. Sí. Cuando leemos su palabra, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es igual? Sí. Amén. Mire, el bautismo que la Biblia habla bautismo en el nombre de Jesucristo, y la Biblia nos dice que los discípulos usaron el nombre de Jesucristo. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de él a los demonios. Amén. El nombre de Jesús y el nombre de Jesucristo para echar fuera demonios es bíblico, lo usaron los apóstoles. Amén. Nosotros Otra bautizamos Hechos 2:38, el que creyere, Hechos 2:38 en el nombre de Jesucristo. Después Pedro bautizó en Samaria en el nombre de Jesús. La mayoría de los bautismos son en el nombre de Jesús y también en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús es el nombre y Cristo es el Mesías, es el ungido. No está mal. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de él, dijo. Pablo le dijo al espíritu de la pitonisa que tenía allá en Filipos, te mando en el nombre de Jesucristo que salga. Y salió. Es bíblico. Amén. Hermano, ¿le puedo preguntar yo? Dígame. ¿Me escucha? Bueno, dos preguntitas, hermano. Tengo claro que todo es en el nombre de Jesús. Ahora, si yo empiezo una oración y digo, Padre Todopoderoso, ¿eso tiene valor, hermano? ¿O tengo directamente que ir a Jesucristo, a nombrarlo a él? Usted personalmente lo puede hacer porque usted sabe que el único, que Dios es Jesucristo, que su nombre es, ¿sí? Usted lo puede hacer. Sí. Muchas veces cuando nosotros lo hacemos con gente que no tiene conocimiento, sin Padre, estamos a interpretar a muchas personas como. Claro. Ahora, nosotros somos todo el nombre, no incomoda, pero de repente nosotros debemos invocar siempre el nombre de Jesús. ¿Por qué? Amén. Hay personas que escuchan, hay personas que que nosotros participamos en grupos de amistad y decimos, Padre mío, Dios mío, Señor Jesucristo. Y cuando tengamos que enseñar nosotros que el nombre es Jesús, ¿no es cierto? O invocamos el nombre de Jesucristo, como también la Biblia dice en el bautismo, de las dos maneras bíblico. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando hay gente que no tiene entendimiento, podemos confundir, porque la gente del mundo que ya viene de una relación católica dice que hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Entonces, muy claro nosotros tengamos que hablar del nombre, porque la Biblia dice, todo lo que hagas, hacelo todo en el nombre. En el nombre de Jesús. O sea, que da lo mismo que yo empiece diciendo, Señor Jesús, gracias, y termino también agradeciendo en el nombre de Jesús. Sí, todo te lo pedimos. Todo lo pide,
todo, Y todo. otra cosita que yo tenía una duda, que yo lo escuchaba, y usted ahora lo mencionó, que que el Espíritu Santo es una persona, que es la segunda persona de la Trinidad. ¿Es correcto decir que es una persona? No, es incorrecto. ¿No? Incorrecto. Ah. Incorrecto. El Espíritu Santo es el Espíritu, no tiene carne ni hueso, es Sí, Jesús, es el mismo. como yo había escuchado que había gente que mencionaba así, decía es la segunda, la tercera persona de la Trinidad, lo escuché varias veces, y digo, yo dudaba también. Digo, ¿cómo puede ser que siendo espíritu digan que es una persona? A mí me creaba también esa duda. Así que bueno, he evacuado la duda que tenía, hermano. Le agradezco mucho. Que Dios lo bendiga. Gracias. Es un error de los que creen la Trinidad, porque la Biblia dice, por ejemplo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Si el Espíritu, ¿quién lo engendró en el vientre de María? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro. Lo pone tercero. ¿Cómo lo ponen tercero? Está el Padre, está el Hijo y después, por último, el Espíritu Santo. Es un error. Entonces, el que lo engendró en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Entonces, el Padre de Jesús es el Espíritu Santo, no es el Padre el primero. Qué error que hay. Sí, Pero la sí. Biblia dice que el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Él se manifestó en carne. Amén. Primera Amén. Timoteo 3:6. Dios fue manifestado en carne. ¿Sí? Amén. Perfecto, hermano. Creído en Dios el lo bendiga. mundo, visto por los ángeles y anunciado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Pastor, Sí. Por eso, primera... Solo una pregunta, ¿puede ser? Dígame. Buenas tardes, pastor. Te habla muy bien. Ya tengo una pregunta. Escuché, ¿no? Algunos pastores que predicaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso está mal igual? ¿Cómo, hermano? No lo escuché bien. Viste que al predicar hay algunos que dicen el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Eso está Sí, mal? Digo, siempre tiene que ser en el nombre de Jesús. Sí, tiene el nombre de Jesús. La Biblia dice, Colosenses 3:17, todo lo que hagáis, todo. Cuando dice la Biblia, todo es todo. No algunas cosas, todo lo que hagáis. De hecho, de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Si alguien quiere darle gloria a Dios, tiene que hacerlo en el nombre de Jesús, porque es el nombre de Dios. Entonces no tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y Claro. del Espíritu Santo. Tiene que ser en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque la Biblia dice, Colosenses 3:17, donde usted en la Biblia no dice que ninguno de los apóstoles echaba fuera demonios, sanaba, administraba oración en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ninguna manera. Por lo demás, la Biblia dice, Mateo 28:19, esa es una enseñanza que le dio a los discípulos, no a nosotros la iglesia. Y por lo demás, ellos no salieron corriendo bautizando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque había un proceso de 40 días. Hechos 1:2 dice que el Señor le habló a ellos que esperasen, porque dentro de 40 días se le apareció 40 días con pruebas inevitables, hablándole acerca del reino. Y luego en 1:8 dicen que no salgaran de Jerusalén antes que ser investidos del poder de lo alto. Quiere decir que ese mandamiento que dio el Señor no es que salieron ellos a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque la Biblia no dice, porque para ellos predicar, anunciar y bautizar las almas, primero tenían que recibir el don del Espíritu Santo, que lo recibieron el día de Pentecostés. Y antes que recibiera el Pentecostés, pasaron 40 días que se tenía que añadir el 12º apóstol que cumplía el lugar de Judas Iscariote, el apóstol que casó en Matías. Entonces, ahí se cumple cuando están los 12 y el único que tenía que administrar la palabra era Pedro, porque Pedro tenía la llave y la autoridad. Entonces Pedro dijo, aquel que tenía que ser apóstol para ocupar el lugar de Judas Iscariote, escogieron a 2. Pedro se levantó y dijo, ustedes saben que los días de aquí comenzó a predicar, que 2 de estos vamos a escoger. Entonces echaron suerte y la suerte cayó en Matías. Y ahí cumplió el lugar de Judas Iscariote, y ahí estaba ya listo ellos, programado para que Dios descendiera el Espíritu Santo. Ahí descendió el Espíritu Santo cuando se cumple
No es que Mateo 28 salieron corriendo, recibieron y bautizaban, porque la Biblia nos dice, tenía que pasar el proceso. Cuando leemos la Biblia, debemos leerla toda. Yo estaba enseñando toda esta enseñanza de la unicidad y vino un pastor con un grupo de pastores que eran trinitarios en el seminario que teníamos en Perú. Y entonces yo dije, ¿ustedes creen que Mateo, pastor, usted está hablando de Hechos de los Apóstoles? ¿Y qué dice Mateo 28, 19? Voy a decir lo que dice la Biblia. Lo que usted está diciendo, Mateo 28, 19, no dice la Biblia que ningún apóstol de la comisión que le dio bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dígame el libro, capítulo y versículo. De hecho, los apóstoles hasta Apocalipsis, no existe ningún apóstol. La Biblia nos registra el libro, capítulo y versículo que ningún apóstol que fue enseñado, instruido, asesorado por el Señor Jesucristo bautizó en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ellos entendían que el Padre, en el nombre, la gramática, él es uno. Si fueran tres diría los nombres. La gramática, en el nombre del Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo en el nombre y Espíritu Santo en el nombre. Son oficios de Dios. El nombre es Jesús. Por eso Pedro bautizó en el nombre de Jesucristo. Le dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo ahí, porque Pedro tenía la llave, tenía la autoridad. Pedro se levantó ahí, dijo, cuando fueron a presionarlos, a burlarse, a mofarse porque ellos reciben el Espíritu Santo. Esto aconteció lo que dices, Joel capítulo 2, 28, que en los posteriores días Dios derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y comenzó a predicarlo. Entonces se compugieron de corazón porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo con los demás. Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, no fue cosa de Pedro, le dijeron a Pedro y los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro tenía la autoridad porque tenía la llave. Y Pedro se levantó entre ellos y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado. Porque para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ahí entramos nosotros. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, ahí entraba la iglesia. Nosotros, los gentiles. Ahí se esparció. Así Amén, que, hermano, digo, y algunos dicen, no, se equivocó Pedro. Así que en el verso 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Capítulo 2, verso 47. Entonces, si se equivocó, ¿por qué el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos? ¿No leyó usted el verso 47? Usted lee un texto, lea todo el contexto, porque ahí donde viene la revelación hay que leer todo el contexto, no un solo texto. Le digo, si Pedro se equivocó, ¿por qué el Señor añadía a los que habían de ser salvos? No dice 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No echaban fuera demonios. Y él dice, bueno, pero esos eran judíos. Y bueno, pero en Samaria no eran judíos, eran mixtos por los sirios. ¿Cómo bautizó Felipe en Samaria, el diácono? Bautizaba hombres y mujeres, nunca niños, hombres y mujeres. Y lo hizo en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jerusalén apoyó ese avivamiento que mandó a Pedro y a Juan, porque escucharon que habían sido bautizados por Felipe, y entonces, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Si no, entonces fueron ellos y comenzaron a imponer manos. Por eso nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Nosotros predicamos, en la iglesia apostólica predica lo que dice la Biblia. Todos los hermanos que son bautizados en el nombre de Jesús, en las aguas, deben y tienen que recibir el Espíritu Santo, porque la promesa para vosotros, para vuestros hijos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Tenemos que enseñarle, instruirle. Usted lo puede recibir antes del altar, antes del bautismo o en el bautismo en el agua, pero usted lo va a recibir porque es promesa de Dios. Amén, hermano. Eso es lo que yo deseo. Amén. Pastor, Para mí. Paz de Cristo. Amén. Dígame. ¿Puedo hacerle una pregunta, pastor? Sí. Mire, aquí en Mateo 6, 9, donde Jesús y la oración, donde dice, ¿no? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y más abajo, en el 9, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Entonces ahí como que le está orando al Padre, ¿no? Y usted nos dice que todo tiene que ser en nombre de Jesucristo. Bueno, Y- pero el Señor está diciendo que nosotros repitamos todo eso, no está diciendo. Él no está diciendo que nosotros repitamos la misma oración. Aunque nosotros sabemos que está en los cielos de nuestro Padre. Claro que nuestro Padre. La Biblia dice, Isaías lo dice 9:6, que Él es Padre eterno. Él es príncipe de paz. Pero luego las Escrituras nos dice, a la iglesia primitiva lo practica y lo llevó a cabo el apóstol Pablo. Dice, todo lo que hagas, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Bautizamos en el nombre de Jesús, echamos fuera los demonios en el nombre de Jesús, recibimos sanidades, prodigios, maravillas, todo en el nombre de Jesús. Si nosotros decimos Dios Padre, sabemos que el Dios Padre es Jesucristo, porque yo y el Padre uno somos. Él es Padre eterno, Isaías 9:6. Pero no quiere decir, en cuanto a los evangelios estaba dando una instrucción a los apóstoles que no entendían o interpretaban, no quiere decir, en cuanto a los 4 evangelios, es una cosa que el Señor estaba instruyendo y nosotros no tenemos que, no es un modelo que nosotros tenemos que repetir, un modelo para ellos, porque ellos no entendían, y todavía no entendían los apóstoles que Jesús era el verdadero Dios de ellos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si dijeron, ¿quién es este que los vientos y la mar lo obedecen? No lo conocían. Por eso Jesús tenía que hablar en parábolas y mucho más a los apóstoles. Pero no quiere decir que nosotros ahora estemos pronunciándolo la misma. Ahora, si usted lo puede hacer, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. El mismo nombre. No está mal, pero con el entendimiento que tengamos ahora. No sé si me entiende, hermana. amén, 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 pastor. Sí, 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 sí. Claro, porque estaba hablando, ese es un Era lo proceso que Jesús estaba instruyendo en ese tiempo, a los porque, discípulos, claro. claro, No se olvide que son del vulgo sin letra y el Señor los saca a ellos del vulgo sin letra y le estaba ministrando porque ellos al no tener del vulgo en letra no tenían conocimiento. Por ello se asombraban. ¿Quién es este que los vientos y los mar lo obedecen? Hasta en la resurrección. Cristo tuvo que pasar 40 días con pruebas indubitables. Quiere decir que le tuvo que sacar todas las dudas como le sacó a Tomás y le sacó a Pedro. Hasta que ellos tuvieron capacitado Pedro, que dijo, ¿y este que viene atrás quién es? Hasta celo sentía Pedro. Le perdonó el Señor. Y dice, ¿y este quién? Sí, yo quiero que él venga, que a ti. Fíjese el proceso, hasta que ellos llegaron a Pentecostés. Pero antes de Pentecostés, hasta Pedro se arrastró a 7 a pescar nuevamente, porque ellos tenían que aguardar en Jerusalén la promesa que los posteriores días derramaría el Espíritu Santo. Jesús trabajó 40 días y se cumplieron luego los 50 días del día de Pentecostés, cuando cae el Espíritu Santo, y ahí son transformados, ahí tiene autoridad para administrar el perdón de pecado, invocar su nombre, donde fue la iglesia primitiva, donde fue el primer inicio de la iglesia nuestra, la iglesia que, por eso nuestra iglesia no nació en Azusa, en Estados Unidos, nuestra iglesia nació allá en el aposento alto. Ahí está nuestra iglesia, nuestros apóstoles. Nosotros venimos de esa iglesia. Porque algunos dicen, no, acá, ¿y ustedes cuándo nacieron? No, vino el misionero. No, nosotros nacemos lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Nuestra iglesia es la iglesia de los apóstoles. Allí cuando recibieron el Espíritu Santo y el primer bautismo. Esa es la iglesia de Jerusalén, esa es mi iglesia. Esa es la iglesia mía. La que cree en un Señor, una fe por ti. Dios y Padre en todo y por todo y sobre todo. Efesios 4:5. ¿Más capite o no capite? Para que se rían un poquito, están muy serios. Más capite. Está muy buena, esta segunda parte está muy buena, hermano. Muy bueno. Hermanos, ¿alguien quiere hacer una pregunta, alguna duda? Pastor, una pregunta que creo que me va a ayudar en el examen. Más te vale. Usted nos dijo que Jehová significa Salvador. Sí. Pero en el manual dice que significa Él es. ¿Qué Él es? sería la respuesta correcta? ¿Podría ser cualquiera de las dos? Cualquiera de las dos. Él es. Bueno. Pero más que todo el Salvador. Significa Salvador. Los libros y todo dicen Salvador. Y Jesús es el Salvador y le haré un Salvador.
Perfecto, gracias, pastor. Redentor también. Hermano, pregunte, el que pregunta no erra. Sáquense todas las dudas porque es muy importante. A lo mejor quizás alguna pregunta yo no pueda responder, la voy a estudiar y le respondo la próxima. La voy a responder, la voy a estudiar y le voy a sacar todo. ¿Puede ser esto? Amén, Nosotros, pastor. Yo tengo ¿verdad? otra pregunta. Dígame. ¿Por qué cuesta tanto entender que Dios es uno? Si somos todos creación de Él. Si bien yo antes, tiempo atrás, estaba en la Iglesia Católica, pero entendía que Dios es el mayor. ¿Por qué cuesta entender tanto? Bueno, pero es una revelación, hermana. De un principio debemos decir, es una revelación. ¿A quién el Hijo de Dios quiere revelar? Es una revelación de parte de Dios. Y tiene mucho que ver cuando la persona comienza a buscar a Dios y tiene sed de Dios. Ustedes van a mirar la Biblia, pasaje bíblico nos da y nos revela. Por ejemplo, el caso cuando el etíope, esa persona de color, el etíope son personas de color, negritos. Él vino a adorar a Jerusalén y ya la iglesia estaba establecida en Jerusalén. Él vino a adorar con todos sus equipos y después regresaba leyendo Isaías. Pero el Señor lo sacó, fíjese el amor de Dios, la misericordia. Dice que él era un adorador, lo adoró a Dios y regresaba con su comitiva por el camino desierto. Y el Señor lo saca a Felipe de Samaria, del avivamiento, y dice, ve camino al desierto. Y cuando ve que está llegando ahí, acércate al carro. Y entonces cuando se acerca, Felipe escucha que él estaba leyendo Isaías sobre el sacrificio que iba a sucederle al Mesías. ¿Sí? Entonces dice que se acercó, dice acércate, se acercó al carro y Felipe le dijo, ¿entiende lo que lees? Y él dijo, si alguien no me ayudara, hizo. Y dice que mandó a parar el carro y le rogó a Felipe que le enseñara las escrituras. Imagínense, mandó a parar el carro. Toda persona tiene que mandar a parar su carro y rogarle al Señor que le enseñe. Es decir, su ego, su sabiduría y todo. Este hombre era muy sensible y de esta manera se sentó en el carro y le iba enseñando de quién estaba hablando. Estaba hablando sobre la muerte, el sacrificio de Cristo. Isaías 53, que enmudeció su boca delante de sus creadores. ¿Sí? Entonces le predicó el bautismo, la salvación. Cuando llegaron cierta agua en el desierto, y aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y descendieron ambos del agua. Quiere decir que ambos descendieron al agua y ascendieron. Quiere decir esto, que el bautismo es por inmersión. La palabra bautismo significa inmersión, no es salpicado así, es inmersión, sepultados juntamente con él en el bautismo para el perdón de los pecados. Por eso el bautismo es por inmersión, significa sepultado, inmersión en el nombre de Jesús. Todo tiene que sepultarlo con bastante agua, no poquito, con bastante Morimos agua. para nacer de nuevo, ¿no es cierto? Morimos ahí para nacer nuevamente con Jesús. Claro, porque dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere y es sepultado, no puede dar frutos. Incluso hasta hoy en día, pastor, yo escuché testimonios de judíos que creen que Isaías 53 habla del pueblo de Israel. He escuchado testimonios de judíos. Claro, pero no lo reconocen al Mesías. Amén, no lo reconocen. Yo he hablado mucho porque he hecho trabajo, me hice una amistad ahí con alguien que estaba a cargo, era el presidente de una sinagoga ahí. Entonces comenzamos mucho a hablar de la palabra de Dios. Me dice, ¿cómo sabes tanto, Marcelo, del Antiguo Testamento, de Isaías, todo? Le digo, pero el Dios de Abraham, de Isaac, es mi Dios, le digo. Es el mismo, es el Mesías, es Jesucristo. Ay, Marcelo, me dice, ¿cómo puede ser que sepas tanto? Y comencé a hablar de los profetas. Dice, la verdad que, y le gustaba mucho hablar conmigo. Le gustaba muchísimo, le digo. Es el Señor que vino a la tierra. Dios mismo vendrá y le salvará, dice. Y mi pueblo sabrá mi nombre. Yo mismo que hablo de aquí estaré presente. ¿Y quién estuvo presente? Todas las profecías se cumplieron en Jesús. Todas se cumplieron en Jesús. Y se cumplirán. Y se cumplirán, sí. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ¿sí?
Lo que hay que Amén. ustedes lean mucho la Biblia y tengan muy claro y retengan todos los libros, el capítulo, los versículos donde habla sobre la unicidad de la divinidad de Dios, para que luego predicarlo y enseñarlo, ¿sí? De memoria. Libro, capítulo y versículo. ¿Mm? Amén, hermano. Gracias. Tenemos Muy 5 bueno. minutos para que algunas Mm. preguntas, si alguien quiere preguntar. Pastor, Yo- me gustó lo que recalcó sobre cuando quieren refutar con Hechos 28 la Gran Comisión, que en sí ahí el Señor está dándole la orden a los discípulos, como usted dijo, y no a la iglesia. Eso es algo muy lindo para remarcar cuando hablamos sobre el bautismo, porque después Sí. en sí los discípulos enseñan a la iglesia a bautizar en el nombre. Claro, porque alguno dice, pero ¿cómo puede ser? Me dice, ¿cómo pueden ser? Entonces los discípulos fueron desobedientes. No, porque si el Señor añadía a la iglesia, lo que han de ser salvos. Y después la revelación, las señales, milagros, prodigios y milagros. No temáis, decía el Señor. La iglesia fue perseguida por causa del nombre, del nombre. Los religiosos le prohibieron con los alguaciles, lo intimaron, que no hablase ni enseñase ese nombre. Jesús le dijo, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Nosotros Amén. somos aborrecidos, despreciados por causa de su nombre, el nombre de Jesús. Por eso la enseñanza que daban los discípulos, uno recalca a la comisión cuando habla la doctrina trinitaria, siempre hacen referencia a la Gran Comisión, pero en realidad la Gran Comisión fue para los discípulos para después enseñar a la iglesia de Cristo, que nace en Hechos de los Apóstoles, como usted decía. No fue inmediato, fue esperar el tiempo, fueron más de 40 días y recién ahí empezó los discípulos a caminar, ¿cómo es? A empezar Predicar. a ejercer la Gran Comisión. Claro. Primero esperaron y después... Sí. Porque ellos dijo, no salgáis hasta que no sea investido de poder de lo alto. Cuando ellos recibieron el don del Espíritu Santo y hablaban en lengua, entonces ahí fue, eran como 120 en Jerusalén, en el aposento alto. Entonces, todo, como ese día era el día, una de las ciertas fiestas solemnes, de la fiesta de Pentecostés, las primeras gavillas, venían todas a la ciudad de Jerusalén a conmemorar esa fiesta solemne, una de las tantas fiestas solemnes que tenía Israel. En ese momento, mientras ellos venían a conmemorar, los discípulos estaban allí congregados, esperando, sometidos a la palabra del Señor para que Dios derramara su Espíritu Santo. Y ese día se cumplió, los 50 días. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Entonces vinieron gente y comenzaron a burlarse. Esto ingirieron vino, mosto, porque es como que se balanceaban, adoraban a Dios, hablaban en lengua y algunos hablaban en lenguas de gente que venía de otros lados ahí. Extranjeros. ¿Cómo pueden ser? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Entonces se levantó Pedro y le dijo, no, ninguno de estos tomó mosto. Esto es lo que dijo el profeta Joel, capítulo 2:28, que Dios derramaría el Espíritu Santo sobre toda criatura. Entonces fue allí donde él comienza a predicarlo. Vosotros mataste al autor de la vida. Y lo llevó hasta allá donde lo llevó hasta el 38, ¿sí? Hasta el 37. Entonces dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque cuando comenzó a predicar el Espíritu Pedro, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Y Pedro se levanta porque Pedro tenía la llave. Pedro, a ti te da la llave del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado y todo lo que desatares, y él usó la llave. La llave es el nombre de Jesucristo. Y ahí abrió la puerta y entraron 3,000. Después 5,000 y después tantos, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, hasta nosotros. La puerta está abierta, nosotros tenemos la llave. La puerta se abrió ahí. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, mientras él estaba manifestado en carne. Él por la palabra perdonaba pecado. Pero luego le dio la llave a la iglesia, ¿a quién? A Pedro. Cuando Pedro recibe la revelación, no te lo dan ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces a ti te da la llave del reino. Quiere decir que él tenía que predicar el primer sermón. Y el primer sermón invocaría el nombre de Jesús, que abre la puerta y entra
Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, que entrare será salvo, saldrá y hallará pasto, porque yo soy el buen pastor. Entonces, así fue, así es. Si se lee todo eso, se entiende bien claro que el bautismo es 100% muy claro, muy revelado en el nombre de Jesucristo. Hermanos, estamos en el horario. Si tienen alguna pregunta, la guardamos. Pregunten, traten de investigar y preparen preguntas para la próxima lección.